Este episodio llega gracias al Council of the Americas. Únete al simposio y premios de negocio Bravo el 30 de octubre en Miami. Este evento organizado por el Council of the Americas reunirá a más de 500 líderes para discutir el futuro de América Latina. No te pierdas la oportunidad de conectar con líderes influyentes. Regístrate en el enlace en la descripción o visita www.as-coa.org/Bravo 2024. Muy buenos días, estrategas. Soy Francisco Aldaya, editor de BloombergLinea.com, y hoy les traigo una entrevista especial con Javier Timerman, socio y cofundador de AdCap Grupo Financiero. Como siempre, no se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo, de activar las notificaciones y si te gusta lo que hacemos acá de lunes a viernes, ¿por qué no darnos un 5 estrellas? Hola Javier, bienvenido a la Estrategia del Día Argentina. Muchísimas gracias por tu tiempo y estar acá en el podcast. Gracias por invitarme. La primera pregunta es por el tema del momento internacionalmente, las elecciones en Estados Unidos. ¿Ves que puedan ser decisivas para Argentina o una administración de Harris también apoyaría al país con el FMI, por ejemplo? Mira, la verdad que estás hablando, o sea, si primero analizamos la situación de Trump, yo creería que después de lo que pasó con Macri y el fondo, que los asesores de Trump serían bastante... Primero, que los presidentes generalmente se involucran poco en la relación que tiene el fondo con sus acreedores. En el caso de Trump con Macri hubo un involucramiento mayor. Creo que no fue bueno ni para la Argentina ni para Trump ni para el fondo. Así que yo creería que sus asesores no dejarían que la relación la siga manejando el fondo, que sea una relación donde hay un diálogo entre la burocracia del fondo, después entre los directores del fondo, y que no llegue a una instancia donde se tenga que involucrar el presidente de Estados Unidos. Pero la realidad es que tanto Milei como Trump son figuras donde sus reacciones son bastante inesperadas, entonces no sé lo que puede pasar. Yo creería que no habría un involucramiento, creo que sería más o menos similar la relación que podría llegar a tener el fondo con la Argentina, gane quien gane, apuesto a eso, pero no lo sé, porque por otro lado, el que está muy involucrado en la campaña de Trump es Elon Musk, y Elon Musk sí tiene una relación más personal con Milei. Hay muchas aristas que hay que pensar, pero me atrevo a predecir que la relación iría por los canales normales. ¿Cómo estás interpretando la ambigüedad del gobierno en torno a lo que es el objetivo de Argentina con el FMI? Porque ahora dicen que ni siquiera están hablando con las autoridades del fondo para un nuevo programa, y la última información que tuve yo es que simplemente buscarían estirar los plazos, los vencimientos, y que no buscarían un nuevo desembolso. Bueno, yo creo que la llegada de José Luis Daza al Ministerio de Economía y su involucramiento prácticamente full time en la relación con el fondo es positiva. Hay un diálogo fructífero, hay mucho diálogo entre personas razonables como José Luis, que tiene mucho contacto con el Tesoro, que tiene contacto con los funcionarios del fondo, que es una persona experimentada en llevar este tipo de relaciones. Y creo que la Argentina está mostrando y apostando a que el que beneficie con dólares frescos sea el mercado, ya sea a través de inversión directa o a través de el mercado de capitales, pero no necesariamente el mercado de capitales de deuda global, puede ser el mercado de capitales doméstico. Y en ese afán por adoptar como pilar de este modelo la llegada a los mercados de nuevo, me parece que en una de esas están pensando en la estrategia de decir, bueno, ¿para qué plata fresca? ¿Para qué mostrar más condicionamiento al fondo? Nosotros tenemos credibilidad, usémosla para mostrar que en realidad el que nos presta
Es el mercado que tiene una o sea, que es una deuda, es mejor deuda, en el sentido de que no, si bien tal vez sean tasas más altas, tiene otros beneficios estar en el mercado, ya sea por una operación de liability management o una operación de deuda regular. Hay diferentes instancias donde uno accede al mercado de dólares. Están las operaciones repo, que son de peor calidad, y el fondo tiene una connotación negativa, obviamente, para un país como la Argentina acceder nuevamente al fondo. Entonces creo que va por ese lado, pero me parece que también es difícil especular, porque en una de esas están explicando mejor el programa, en una de esas no quieren. El fondo me parece que le va a costar mucho aceptar un tipo de cambio intervenido, y en una de esas prefieren acceder al fondo en una instancia posterior. Bueno, otra ambigüedad en ese sentido es el que ha habido muchas idas y vueltas, es con el timing de la salida del cepo y las condiciones, ¿no? Tenemos a Milei la semana pasada diciendo que ni siquiera ve necesario tener reservas netas en el Banco Central para hacerlo, que si él contrae la base monetaria suficientemente, no va a haber pesos para generar una corrida. ¿Vos dónde te posicionás en esa, cómo digerís esa declaración? ¿Necesita Argentina reservas netas para salir del cepo? Yo creo que sí. O sea, la inflación y esto que hablo, yo no soy un experto en monetarista, ni mucho menos. Lo que sí sé es que la Argentina es un país donde los planes económicos y las medidas económicas tienen un alto nivel de emocionalidad de parte de la comunidad de inversores. ¿A qué me refiero? Que no es una ciencia exacta el tema argentino. No es que uno dice, che, vamos a tomar estas medidas, pero como somos Suecia, vamos por ese camino y el mercado asume que vas por ese camino con las consecuencias que ese camino trae aparejado, porque no hay emocionalidad en la relación entre los actores económicos y las medidas económicas. En la Argentina no es así. Las medidas económicas no necesariamente tienen los resultados esperados porque está envuelto, o sea, porque parte de ese impacto es absorbido por la emocionalidad que tiene una economía muy volátil, una economía que ha sufrido shocks muy fuertes, donde el inversor ha quedado, o sea, se ha perjudicado muchísimo a través de los años por diferentes metodologías económicas, digamos. Entonces es muy difícil hacer un análisis lineal. No hay pesos, no hay corrida. Puede pasar en otros países, dudo que pase en la Argentina si se dan las condiciones para que haya una corrida. Eso por un lado. Segundo, tenés el tema también de no se sabe bien cuánta plata está dispuesta a irse. O sea, hay empresas que tienen muchos pesos. ¿Cuántos de esos pesos van a volver a las casas matrices? ¿Cuántos no? No lo sé y no lo sabe nadie. Yo creo que el gobierno hace bien en ser cauto, porque como no sabemos, prefiere seguir ordenando lo que para ellos son las variables económicas hasta un nivel donde la confianza vaya generando el propio interés en quedarse en la Argentina en pesos y obviar lo que para mí es el principal peligro de una apertura del cepo, que es la conducta de los agentes económicos corporativos que tienen muchos pesos. Y deuda en pesos. Claro, no, Y deuda en pesos, ¿no? Y deuda en pesos, pero principalmente tienen una deuda pendiente con sus casas matrices, con exportadores, etc. Así que me parece que es una discusión que está teniendo el gobierno y prefiere ser cauto, y me parece bien. Yo creo que yo desdramatizaría la situación. Creo que no... que volatilidad en el tipo de cambio no necesariamente es algo o sea, no creo que se pueda salir del cepo sin algún tipo de volatilidad cambiaria, y está bien que ocurra.
Y que no ocurra no quiere decir que no vaya a ocurrir en 6 meses. Entonces, en algún momento vos vas a tener que decir, bueno, hoy no hay volatilidad cambiaria, puedo abrir el cepo, pero si hay en 6 meses, o sea, me parece que yo arriesgaría más por el lado de tratar de abrirlo lo antes que tarde, pero no estoy ahí, tampoco sé los números como para poder dar una certeza. El mundo espera que un país como la Argentina se normalice antes de traer inversiones. Y el cepo es algo que, si bien muchos actores están acostumbrados a vivir con cepo, para muchos inversores es un problema. Y es un problema que afecta la calidad de la inversión y el riesgo. Inversiones siempre va a haber. Hubo inversión, o sea, la gente habla de vaca muerta al sector energético que atrae inversiones, pero también las atrae en Venezuela con un régimen dictatorial. Siempre las atrajo. Por un precio, Chevron invierte, otras petroleras invierten. Lo que hay que hacer es bajar el riesgo argentino y el cepo, o el costo argentino, el cepo es un impedimento para eso. Ahora, también si son, con lo que estoy de acuerdo con el gobierno, que si son 3 meses, 6 meses o 8 meses, no va a cambiar demasiado. Claro, pero el stock de deuda concretamente, con todo lo que se pasó del central al tesoro y el eventual rollover, ¿eso representa también un riesgo mayor a la hora de salir del cepo? ¿Que esos pesos terminen yendo al dólar eventualmente? Son los mismos pesos que están dando vueltas por parte de compañías. O sea, cuando el gobierno emite LECAPs, ¿quién compra LECAPs? Muchas son empresas que tienen pesos en la Argentina y que los tienen empezados, o sea, encepados, perdón, y que podrían destinarse a otros, a comprar dólares para importar o para mandar a las casas matrices o para lo que sea. O sea que son los mismos pesos que uno no sabe qué tipo de conducta van a tener. ¿Qué pasa? Yo soy un trader, o sea, no hago análisis monetario, tampoco me interesa hacerlo, porque tampoco le creo tanto en el uso de eso cuando vos es momento de tomar una decisión financiera. Pero vos hoy en día, ¿qué es lo que va a determinar que la salida del cepo sea exitosa o no? Cuando un CFO de una compañía llame a su casa matriz o llame a su CEO a decirle, che, tenemos X cantidad de pesos, podemos comprar dólares, ¿qué hago? ¿Invierto acá? ¿Los dejo acá y veo de expandirnos o te lo mando? Y el tipo, lo que el tipo le responda no lo sé ni yo ni nadie. Y tampoco lo puede predecir el gobierno. Ahora, cuando más credibilidad el gobierno tenga, cuando más se den más condiciones favorables para la inversión, más chances hay que el tipo diga, no, ¿sabes qué? Ahora no los quiero. Hay una historia muy divertida que yo escuché cuando empecé a trabajar en los primeros meses que empecé a trabajar, estaba en el training program en el primer banco acá en Nueva York, en UBS, y nos hicieron leer, bueno, varios libros y teníamos varias actividades como parte de este training program. Y me acuerdo de que ahí contaron, o lo leí, no me acuerdo, que durante la Gran Depresión acá en Estados Unidos, que quebraban bancos y, bueno, empresas y todo, de repente hubo un rumor que Bank of America, que era el banco más grande de California, no iba a poder, iba a quebrar, que no iba a poder devolver la plata a los depositantes. Entonces se armó una cola muy larga esperando que abra el banco, de toda gente que iba a retirar la plata. Y le informaron al dueño del banco, un legendario financista de apellido italiano, que no me acuerdo el nombre, y el tipo dijo, bueno, en primera medida, ofrezcan café y donuts a todo el mundo. Y salieron con café y donuts y la gente dijo, bueno, si están ofreciendo café y donuts no deben estar tan mal, qué sé yo, y empezó a ir yendo la gente. Y si no, quebraban. Y el tipo, o sea, por eso, a lo que voy es que es muy difícil predecir. A lo mejor cuando llegue el momento de sacar la plata, la gente dice, no, ahora me quiero quedar. Sí, es muy impredecible y el componente emocional que mencionabas ahí en Bank of America, por ahí exponencialmente más alto en Argentina, ¿no?
La semana pasada hablé con Rob Citron de Discovery Capital y me dijo algo parecido a lo que estabas diciendo vos, que bueno, las dudas en torno al mercado argentino y a sus activos por la confianza creciente en Milei con los resultados fiscales y con la inflación está en un pico y que ya el cepo pasó a ser un tema, no te digo poco importante, pero mucho menos preponderante que antes, y que él ya está viendo colegas, inversores, traders, comprando activos argentinos. ¿Vos con tus conversaciones con gente allá en Nueva York, te llevas la misma sensación? Sí, concuerdo con lo que dice Rob. Yo hablo bastante con él. El inversor está muy bullish Argentina, es una realidad. Está muy bullish Argentina, y también concuerdo con lo que mencionaba Rob sobre el cepo. Son diferentes etapas. No es lo mismo cuando Milei asumió que ya 10 meses de su mandato. El inversor hoy, y esto no es un tema no es un tema opinable, o sea, el inversor hoy está confiado y quiere creer que la Argentina está yendo por una senda que para los inversores es positiva. Esa es una realidad. O sea, cualquier persona que habla con los inversores, como hablo yo, eso es lo que piensan. Ahora, ¿por qué piensan esto y no lo pensaron en otros momentos de ciertas reformas? Yo creo que principalmente por dos cosas. Que una es la insistencia en el ahorro fiscal, que es algo que los inversores siempre le achacaban a Juntos por el Cambio, pero no solo cuando fueron gobierno, sino también a los equipos técnicos durante la campaña. Siempre hubo una discusión entre los inversores y los equipos técnicos de Juntos por el Cambio respecto a qué tipo de ajuste había que hacer en la economía argentina, ajuste fiscal. Y no había Gradualismo o ningún shock. economista, sí, no Gradualismo o había shock. ningún economista de Juntos por el Cambio, ninguno, que decía que se podía hacer la magnitud del ajuste que hizo Milei. Eso al inversor le da, o sea, lo ve con mucho agrado, y es algo que siempre fue importante para los inversores de afuera, y es algo que nunca entendieron por qué en la Argentina no era un tema de discusión. Yo siempre cuento la historia de un viaje a Buenos Aires, donde yo había estado justo antes con David Martínez, de FinTech, del fondo FinTech, y él decía que la Argentina necesitaba hacer un ajuste de 5% del producto, que la Argentina necesitaba superávit. Estoy hablando de hace 2, 3 años. Y me acuerdo de volver a Buenos Aires y encontrarme en la calle con uno de los principales economistas, no voy a decir el nombre, pero consultados por los medios, etcétera, etcétera, etcétera. Y le mencioné eso y me dijo, no, la Argentina con 2% de déficit o 2,5% está perfecto, no se necesita más que eso. Y bueno, esa discusión siempre fue muy fuerte entre los inversores y los políticos argentinos o los economistas argentinos. ¿Cuál es la magnitud de ese ajuste? Así que el inversor hoy está cómodo con las políticas de Milei, y por otro lado también siempre se habló de reformas, pero nunca se fueron llevando a cabo. La realidad es que Sturzenegger, antes de ser ministro y antes incluso de que haya elecciones en estas últimas elecciones, él tenía preparado toda una carpeta con todas las reformas que había que hacer, que eran cientos o miles, ya no me acuerdo, y fue acá en Nueva York, se juntaba con inversores y se hablaba de estos temas como algo que se debía poder hacer o se debería hacer. Y bueno, que esté ocurriendo también es positivo para los inversores. O sea, que hoy en día los inversores están mirando el plan Caputo con mucho optimismo, no están analizando las consecuencias políticas del mismo, creen que el hartazgo con lo anterior es lo suficientemente fuerte como para
que no pase lo que pasó en el 2019. En el 2019, también hay que recordarlo, la política más popular del país, o lo que el establishment creía que era la política más popular del país, que era María Eugenia Vidal, el Plan B y todo eso, termina perdiendo por 18 puntos las elecciones primarias del 2019. Hoy en día eso no está en la mente o dentro de los riesgos que puede tener el trade argentino. Creen que eso es superado, el malestar económico, causa del ajuste, etcétera, 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 no es tan relevante a la hora de elegir preferencias políticas como el hartazgo con lo anterior, la baja de la inflación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay mucho optimismo, es una realidad muy, no digo sorprendente, pero es casi unánime. Me gustaría, para sumar un poquito de color a la entrevista, mencionar una parte de Golden Boys, el libro de Iglesias Cilia, en donde apareces organizando un viaje en el 2001 para reunir traders con el equipo económico de Cavallo, pero también con De la Rúa, y que todos se volvieron con una impresión de que no estaban dispuestos a escuchar, ¿no? Que había mucho rechazo hacia los analistas de Wall Street. Obviamente ahora tenemos a Caputo ahí y a Bausili. Es el día y la noche, hay una sintonía total con lo que piensa el mercado, lo que quiere el mercado y la disposición a escucharlos. La verdad que uno mira ese viaje que fue fue en el año 2001, que sí, es verdad, lo organicé yo, y la verdad que muestra un poco el amateurismo argentino en muchos aspectos. Porque yo estaba por cumplir 40 años, estaba por cumplir 39 años, y era el más grande de todos, o uno de los más grandes. Eran todos pibes muy jóvenes, y yo lo que decía era, en su momento, yo quería hacer muchas cosas por el país porque me había quedado muy desconectado del país después de haberme ido al exilio a los 16 años. En el año 99 muere mi padre y me agarra una especie de ganas de involucrarme más en el país. Claro. Sí, un país al que visité muy poco durante los años, de que yo me fui en el año 77 hasta los fines de los 90, visité muy poco. Entonces quería involucrarme más, estaba entusiasmado, se me pasaba por la cabeza la idea de volver, etcétera. Entonces dije, ¿por qué no armamos grupos? Yo decía, ¿por qué no? Hay muchos argentinos que le va bien en el mundo. Entonces armemos grupos de argentinos en diferentes rubros que estén dispuestos a hacer cosas por el país. Y como yo estaba en el rubro de finanzas, dije, bueno, ¿por qué no arranco yo armando un viaje con gente del mercado para ver qué se puede hacer y qué sé yo? Nunca me imaginé que el presidente de la Rúa, que yo tenía contacto, le iba a dar la importancia que le dio al viaje, y la verdad que mucho respeto por De la Rúa, nos organizó un viaje espectacular, donde tuvimos muchas reuniones, qué sé yo. Y parte de esas reuniones era con el equipo económico, con Cavallo, y con el equipo económico estaba Sturzenegger, estaba Mondino, y el Mingo, la verdad, decía, estos pibes no me van a mí a decir lo que tengo que hacer. Esa fue un poco De la Rúa no hablaba, y el Mingo decía, yo acabo de asumir, yo sé lo que tengo que hacer. No necesito que estos pibes vengan a decirme nada. Aparte, yo hablo con los presidentes de los bancos donde estos pibes laburan. Así que, pero bueno, la realidad es que algunos se fueron con esa impresión, no todos. Algunos realmente se fueron optimistas, porque el Mingo transmitía optimismo en esas charlas. Era un Mingo con mucha energía, que decía no, y fue justo antes del megacanje. Entonces se hablaba de un deal, no se sabía exactamente bien. Yo creo que después vino el megacanje
no entusiasmó nunca a los inversores y de ahí fue todo para abajo. Pero en ese momento todavía había cierto optimismo en el mercado, etcétera, etcétera. Ahora tenés una relación más, yo diría, personal con estos. En ese momento Sturzenegger conocía a algunos, pero no conocía a todos. Mondino también, eran gente, todos éramos mucho más jóvenes, ¿no? Todos éramos Entiendo que mucho el más. propio Sturzenegger, protagonista por estos días, también se quedó bastante con una espina, ¿no? Enojado con los research de Wall Street en ese momento. Pues, no sé, en ese momento no lo sé, pero la realidad es que el research es. Yo nunca le di demasiada bola al research o sea, yo siempre estuve en el área de trading y siempre me pareció que el research en general, no estoy hablando solo de la Argentina, siempre, o sea, tiene una excusa para decir por qué las cosas no funcionaron, ¿no? Pero mientras tanto van mucho por la parte más, no sé cómo explicarlo, ¿no? Le quitan la parte de mercado, o sea, de cómo impacta el mercado en términos de cómo es la dinámica del mercado. O sea, van por cosas son muy fundamentalistas. Y la realidad es que Argentina no se puede interpretar de esa manera. Milei logró hacer dos cosas que son muy importantes. Una, el tema del ajuste fiscal, y el otro, el tema de una relación o un convencimiento, tal vez por su forma de ser, de que la Argentina va a cambiar no matter what. Y que a él no lo van a torcer como torcieron a otros. Eso es lo que hoy prepondera en la relación entre el gobierno o entre el país y los inversores. Ahora, en algún momento va a discutirse la parte política, ¿no? ¿Qué pasa si hay elecciones y en esas elecciones al gobierno le va peor? ¿O qué pasa si políticamente hay algún tipo de crisis? Hoy no se está hablando de eso. Eso no quiere decir que en el futuro cercano, que puede ser mañana, no se empiece a discutir y ahí habrá otra discusión y hay que ver cómo reacciona el gobierno y los inversores, etc. Este es un equipo económico que, a diferencia de muchos otros funcionarios, habla con sus interlocutores. José Luis es una persona muy querida en el mercado, muy querida. Pausini es una persona muy querida en el mercado, gente que se reúne con inversores, que está dispuesta a explicar. Fede Furiase también. Tienen gente que se relaciona de una manera buena con el mercado. Ahora, vuelvo a insistir, todo esto en un ámbito donde la discusión política y el riesgo político está preciado muy bajo. Yo le digo eso a algunos colegas y me dicen, no es así, porque si no estuviese preciado bajo, o sea, el riesgo político está preciado, si no Argentina hoy en día estaría por debajo de los 700 puntos básicos de riesgo país. A mí hoy no escucho hablar de riesgo político. Entonces, por todo lo que decís, coincidís y digo que en las mesas hoy están mirando no el cepo, no la micro, no la macro, sino eventualmente la imagen del gobierno de Milei, ¿o decís que no le están prestando suficiente atención? No, yo creo que hoy las mesas están mirando el continuo. Hoy me junté con un amigo, David Sekiguchi, que es uno de los que estuvo en el viaje ese que hicimos a Argentina. Era bastante joven en esa época, estaban haciendo research en Deutsche. Pero, por ejemplo, mira, para que te des una idea de lo que fue ese viaje, vino David, que era un pibe, que era el analista de Argentina en Deutsche, y su jefe era José Luis Daza, y no vino porque éramos un par de grupos argentinos. Y otra anécdota divertida de ese viaje fue que cuando terminamos la reunión con el Mingo y su gente, qué sé yo, de la Rúa nos dijo, ponele que eran las 11 de la mañana, 12, de la Rúa nos dijo, mira, ahora hay un acto en la Casa Rosada donde se va a presentar el primer plan de competitividad. No sé si vos sabés que había planes. Cavallo
había anunciado planes de competitividad para cada industria, etcétera. Primero era con el área metalúrgica. Entonces estaba Lorenzo Miguel y qué sé yo, y nos sentaron en el escenario. Pusieron 6 sillas en el escenario y sentaron, y con Sekiguchi siempre decimos, estábamos ahí como protagonistas de una historia con Lorenzo Miguel del otro lado. Bueno, pero hoy Sekiguchi me decía que le llamaba la atención. No, lo que me decía Sekiguchi es que recibió un llamado de un político de la oposición y el político le decía, no entiendo algo. Pensábamos si el gobierno vetaba el tema universitario y había manifestaciones, etcétera, etcétera, y cierta disrupción política, que los mercados iban a tomarlo como negativo. ¿Por qué lo toman como positivo? Y eso es exactamente esa es una gran forma de describir lo que está pasando respecto a la Argentina. Para el mercado, el hecho de que Milei haya vetado algo que teóricamente no es popular, es popular, que es la educación pública, etcétera, 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 y que la cifra sea muy chiquita, pero a pesar de eso esté dispuesto a vetarla, es algo que el mercado va a ver con buenos ojos. Por eso este rally con estos 2 últimos vetos. Uh-huh. El mercado quiere el mejor de los mundos, en el sentido de que quiere que se vete cualquier tipo de gasto extra y que no cree, y que eso no genere un riesgo político alto. Y por ahora es lo que está observando el mercado. Entonces, todos estos vetos sirven para afianzar la confianza que el mercado tiene en la Argentina. Ahora, vuelvo a repetir, estamos en un país que tiene una relación muy conflictiva con el mundo inversor, muy ambivalente, donde hubo muchos fracasos en el pasado. Y mucha de este enamoramiento del mercado con las políticas del gobierno tiene que pasar el test de las elecciones del año que viene, porque cualquier turbulencia política que haya, el mercado lo va a ver como, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? No. Hay vuelta una atrás, situación de mucha debilidad teniendo en cuenta la poca representación que tienen, ¿no? Claro, exacto. Y entonces, en ese sentido, lo que le falta para poder bajar a ese nivel de 700, 800 puntos de riesgo país son las elecciones. Ese es el driver. Yo creo que hoy en día vas a tener dificultad en bajar a esos niveles antes de las elecciones. Por miedo a que... y después algo va a depender también de los mercados internacionales, ¿no? Mi amigo y colega Alberto Hades lo definió muy bien. Acá hay elecciones donde en ambos, gane quien gane, ya sea Trump o Harris, hay un riesgo de que la Reserva Federal suba la tasa, ya sea porque un gobierno de Kamala Harris tal vez expande el gasto, o porque un gobierno de Trump cierra más la economía y bueno, por esos motivos hay un cierto riesgo que la política americana, monetaria americana, tienda a endurecerse, y eso puede ser un problema para la Argentina. Entonces, me parece que antes de llegar a niveles que ya son inéditos para la Argentina de los últimos tiempos, seguramente el mercado quiera que la pata política, que siempre es importante para la Argentina, muestre más estabilidad. Te hago una pregunta no necesariamente tan relacionada a los mercados, pero ¿cómo digerís vos esta aparente contradicción entre el Milei libertario, que por el momento sostiene lo de Tierra del Fuego, pero concretamente con el Trump proteccionista, ultra proteccionista? A ver, hay estilos de política
Me parece que Trump y Milei comparten una cierta forma de hacer política, cierta conexión con la gente. No importa tanto el mensaje, pero es un poco la conexión. Inicialmente, ¿cómo llega Trump a la presidencia en el 2016? Con un discurso, los políticos son unos chorros. Y Washington, acá no se usa la palabra política, se usa Washington. No, Washington son unos chorros, Washington lo único que hacen es joderle la vida a la gente, Washington esto, Washington lo otro, etc. El mismo discurso que tuvo Milei. La casta. La casta, sí, exacto. Washington es la casta. Generalmente para los republicanos, Trump hizo de eso mucho más. Pero incluso lo había hecho Bush también. Pero bueno, la casta y después una afinidad con ciertas... Milei no es solo un modelo económico, también es un modelo cultural. Ellos siempre hablan de la batalla cultural. Trump también habla de la batalla cultural. Y eso también es cierta afinidad, estilos, afinidad. Y además, Trump no es necesaria, es proteccionista en ciertos rubros de la industria, pero todo disfrazan el discurso poco para... depende en la audiencia. Por lo electoral. Yo creo que hay una afinidad cultural importante entre el trumpismo y el mileísmo. Claro. Te hago la última. Las críticas que le hacen, si vos mirás un poco, a mí me sorprende, por ejemplo, alguna gente que conozco, hay de todo. O sea, esta elección de Trump y Kamala, hay mucho. Yo conozco algunos demócratas que van a votar a Trump y digo, ¿pero por qué? Me dice, porque... me dice, porque el Partido Demócrata se convirtió en un partido de casta, eligen al candidato ellos, meten, sacan de acuerdo a las encuestas, y también por el lado de las guerras, ¿no? Dicen que el establishment bélico está apoyando a Kamala, etcétera, etcétera. ¿Cómo se dio vuelta a eso, no? Porque el Partido Demócrata antes era el Partido de la Paz. Sí, sí, sí. Y que Trump va a negociar y etcétera. Hay mucho libertario apoyando a Trump, muchísimo. Hay toda una comunidad de gente que en algunas cosas es bastante liberal, pero que se acerca más a ser libertario que liberal. Claro, toda la corriente de Rand Paul, ¿no? Sí, exacto. Te hago la última, Javier. Sí. Un caso hipotético súper irreal, pero te doy 10 millones de dólares para invertir en una cartera agresiva de activos argentinos, solo de activos argentinos. ¿Qué elegís? Yo elijo dos cosas, si es súper agresiva, etcétera, etcétera. Primero las acciones, porque me parece de algunos rubros energéticos, me parece que si bien han subido, la Argentina va a traer interés, mucho interés ahí, y especialmente cuando el mercado de capitales se abra, el cepo se abra, etcétera. Me parece que muchos fondos van a invertir en equity argentino, porque ha demostrado el equity, las empresas argentinas han demostrado cierta resistencia a lo que fue la gran crisis argentina. Es una especie de inversión que, si bien es riesgo argentino, es un activo defensivo, con upside. Son empresas que no están muy endeudadas y que tienen un enorme vaca muerta potencial de crecimiento, por ejemplo. Exacto. Y después también invertiría en créditos en pesos a empresas de primera línea, de segunda línea, incluso de tercera línea, que hoy en día se está desarrollando un mercado de capitales interesante que el inversor de afuera no está mirando, donde hay mucho crédito a empresas de corto plazo, empresas que se han comportado con mucha prudencia todos estos años, con buenos negocios, con negocios atados algunos a la exportación. Así que me parece que un portafolio de acciones argentinas en el mercado local, más
activos de renta fija de corto plazo en pesos. Y después, bueno, sí, una cartera, me parece que si vos crees que el modelo argentino o sea, le va a ir bien, que la Argentina va a empezar a crecer. Hay muchos que hoy en día, hablando con muchos inversores acá, creen que la Argentina o sea, está empezando a crecer, que la economía se va a normalizar, etcétera, etcétera. Bueno, en esa situación me parece que los bonos argentinos, si crees en la historia argentina, tienen mucho upside, siguen teniendo upside. Hay gente que te menciona, no, yo tengo una cartera de bonos y los voy a dejar ahí hasta que haya algún cambio drástico, apostando a una completa normalización del crédito argentino. La verdad que las inversiones argentinas son agresivas porque el modelo argentino y la relación de la Argentina con los inversores es una relación turbulenta. Si no, veamos lo que pasó el día después a las PASO, o sea, un mercado que cae 70% porque que hay un cambio de gobierno, es un mercado que hay que estar atento. Y en la Argentina, el centro, el que podría amortiguar esa caída, porque una cosa es que Milei, ponele hipotéticamente, le vaya mal frente a un candidato kirchnerista, pero si le va mal contra un candidato tipo de centro, tal vez la reacción del mercado sería diferente, pero hoy en día no sé, ese centro o esa centro-derecha alternativa a Milei, que sería el macrismo, dejó de existir. Entonces, volvés a tener el riesgo político y por eso los activos están donde están, y si vos realmente crees que hay cero riesgo de que ese riesgo político se materialice, hay mucho upside. Lógico esperar, si se mantiene el gobierno en este sendero, entonces que ADRs como YPF Galicia toquen máximos históricos nominales, ¿no? Están muy por debajo todavía. Sí, totalmente. Hay realmente mucho interés hoy en día hablas con inversores, incluso inversores que habían jurado no invertir en la Argentina y están mirando a la Argentina, algunos están involucrándose. Esto no es atípico, lo hemos visto en muchos mercados. O sea, no necesariamente porque el mercado esté muy arriba quiera decir que haya menos inversores dispuestos a invertir. Generalmente, si el mercado sigue subiendo, va a haber cada vez más inversores. Javier, muchísimas gracias por tu tiempo, en serio. No, muchas gracias a vos. Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, editor de Bloomberg Línea, y me podés seguir en Twitter en @franaldaya. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que sale un capítulo de lunes a viernes. Espero que tengas una gran jornada productiva. Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.